Muy buenas tardes. Es un placer contar con su compañía en la presentación del libro The Future We Chose de la costarricense Cristiana Figueres. En The Future We Chose, Cristiana y Tom Rivet Carnac, quienes dirigieron las negociaciones para las Naciones Unidas durante el histórico Acuerdo de París de 2015, han escrito un libro de advertencia, pero optimista, sobre el clima cambiante del mundo y el destino de la humanidad. Los autores describen dos posibles escenarios para nuestro planeta. En uno, describen cómo será la vida en la Tierra para el año 2050 si no cumplimos con los objetivos climáticos. Y en el otro, exponen cómo será vivir en un mundo regenerativo y neutral en carbono. Este libro nos dice que los gobiernos, las corporaciones y cada uno de nosotros pueden y deben hacer para prevenir el desastre. Esta tarde tendremos un conversatorio alrededor del tema de este libro entre Cristiana Figueres, su autora, y Melania Guerra, conocida también como la Tica Polar. Es este libro el que vamos a estar promocionando y del cual va a estar girando en torno este conversatorio, mismo que pueden adquirir en todas nuestras librerías y a través de nuestro sitio web y actualmente con precio especial también para socios Libro Club. De igual forma, extenderles la invitación para que nos envíen sus consultas o comentarios a través acá de los comentarios del Facebook Live y nuestras invitadas estarán contestando a las mismas durante la transmisión. Cristiana Figueres es una líder reconocida internacionalmente en el tema de cambio climático. Fue secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2010 a 2016. Durante su mandato, Figueres reunió a gobiernos, corporaciones y activistas nacionales y subnacionales, instituciones financieras y ONGs para cumplir conjuntamente el histórico Acuerdo de París en el año 2015 sobre el cambio climático, en el que 195 naciones soberanas acordaron un camino de colaboración hacia el futuro. Por este logro, se le atribuye haber forjado una nueva marca de diplomacia colaborativa, además de haberle hecho merecedora de múltiples reconocimientos en la comunidad internacional. Por su parte, Melania Guerra es consultora en diplomacia científica, especializada en traducir conocimiento en la interfase entre ciencia de océanos, cambio climático y gobernanza internacional. Durante su trayectoria científica, por más de 10 años, enfocó su investigación al diseño de instrumentación y análisis de datos para medir los impactos de la contaminación acústica submarina en el océano Ártico. Desde el año 2017, es parte de la delegación costarricense de negociadores en las cumbres de cambio climático y asesora a tomadores de decisión para la formulación de políticas públicas que promuevan el avance de la acción climática, la conservación marina y el desarrollo sostenible. Aprovechando el interés por sus experiencias en exploración, comparte contenido científico sobre el cambio climático a través de sus redes sociales La Tica Polar, que actualmente alcanzan a más de 10,000 personas en 50 países. Vamos a dar inicio entonces a este conversatorio, saludando a la distancia a doña Cristiana Figueres y cediéndole la palabra en este momento a Melania Guerra. Melania, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Roger, y muchísimo gusto de ver a doña Cristiana por acá. Es siempre como costarricense, como fanática y como amiga, un gran gusto tener un ratito para hablar juntas y sobre todo hoy esta noticia tan bonita de tener el libro como la justificación de nuestra reunión, que sea eso el motivo de traernos acá a la distancia, pero virtualmente, a compartir sobre algunas de las perspectivas que tenemos sobre el libro y algunas de las vivencias que hemos tenido juntas. Hay una buena excusa para conversar, Melania. Siempre, exacto. Buenísima excusa. Se me ocurre que empecemos primero contándole a la gente cómo nos conocemos, porque creo que es una historia bastante única, a pesar de ser las dos de este pedacito de tierra tan chiquitito, nos fuimos a conocer a un lugar muy especial. Exactamente, ¿de dónde nos conocimos? Bueno, nos conocimos en Ushuaia. Nos conocimos porque las dos íbamos camino a un maravilloso viaje a la Antártida con 90 otras mujeres dedicadas a temas científicos, matemáticos, técnicos.
en un curso de liderazgo de mujeres. Y Mela y yo éramos las únicas dos ticas de ese viaje, ¿verdad? Han ido algunas otras ticas, Mónica Araya, ¿quién más han ido al mismo curso, Mela? Después que fuimos nosotros en el tercer viaje del programa, en el cuarto viaje hubo dos costarricenses que se llaman Andrea Mangel, que es estudiante de doctorado en Holanda, y también Mónica Naranjo, que es comunicadora de ciencia. Así que hemos tenido ya 4 y en el próximo viaje, cuando se pueda hacer otra vez, hay una tica que ya está en fila que se llama Priscila Chávez. No, entonces yo creo que somos 5 y Priscila va a ser la sexta, creo. Pero sí, nos conocimos a pesar, como dice Melania, a pesar desde las dos de Costa Rica, nos conocimos en Ushuaia, la última ciudad en el puro cono sur, antes de salir en ese maravilloso viaje. Que fue la verdad una de las experiencias más increíbles que yo he tenido, bueno, primero por Antártida, que ahora Mela nos va a contar un poquito, pero también Mela, porque ¿qué tal estar 3 semanas encerradas en un barco con 90 otras mujeres? O sea, eso yo nunca lo había hecho y nunca lo he hecho hasta entonces. Pero Mela, cuando regresamos del viaje, yo te invité a vos aquí a mi casa a presentarle a algunos miembros de la familia y algunos amigos algunas de las 1,5 millones fotografías que todos tomamos en la Antártida. Y te invité a que nos dieras un pantallazo de qué es Antártida, por qué es importante, por qué una tica, un tico debería de importarle lo que pasa en Antártida, por qué a todos nos tienes que importar. Sobre Antártida, no te voy a pedir que la repitas acá, porque se nos van varias horas, pero sí te quería invitar a que nos hicieras un resumen ejecutivo. A ver si no es muy injusto pedir resumir algo tan bello. No, claro, pues a una científica pedirle que hable de las cosas que ama siempre es un lujo. Como mencionaba Roger al principio, yo soy oceanógrafa y en específico me dediqué al Ártico, entonces las zonas polares siempre me han encantado y Antártica visitar para mí fue como completar esos dos extremos del mundo que yo quería conocer, que a pesar de ser tan diferentes cumplen una función misma en el sistema planetario. Los polos, tanto Antártica como el Ártico, son los radiadores que se encargan de sacar el calor que nos sobra para que el planeta esté en estos grados, en esta temperatura ideal para la vida humana. Entonces es gracias a esa función que cumple tanto el Ártico como la Antártica que tenemos esta temperatura bastante regulada desde hace varios miles de años. Entonces, la importancia de Antártica y por qué nos tiene que importar es porque a nosotros nos importa quedarnos en este rango perfecto de clima en que podemos vivir cómodamente y haciendo actividades productivas. Antártica es muy diferente al Ártico, a pesar de que tienen estas mismas funciones. El Ártico, si se fijan tal vez alguna vez en un mapa terráqueo desde arriba, van a ver que es un océano que está rodeado de tierra y esa tierra pertenece a 8 países que son, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, tiene casi la mitad del Ártico. Hay otros países como Islandia, Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia. Entonces, el Ártico tiene dueño, hay 4 millones de personas que viven en el Ártico y que ellos tienen comunidades que dependen de los recursos que hay en el Ártico. Entonces, tomar decisiones en el Ártico tiene consecuencias inmediatas sobre estas personas. Mientras que si ven el globo terráqueo desde abajo, se van a dar cuenta... Perdón, nada más para aclarármela. O sea, cuando vos decís que esas personas viven en el Ártico, es que el Ártico es un océano que está, como vos dijiste, rodeado de continentes, ¿verdad? Al revés de Antártida. Exacto. Entonces, obviamente que las personas viven en el océano, es que viven en la punta norte de todos esos países y de todos esos continentes que pegan contra el océano Ártico, ¿verdad? Que es muy diferente a la situación en Antártida que Mela nos va a explicar. Y el círculo ártico, que es lo que vimos frecuentemente, es el paralelo 66.3 grados norte. Entonces, todo lo que esté más arriba de 66.3 constituye técnicamente el Ártico.
En el puro centro está ese océano y alrededor hay tierra, que es donde viven estas personas. Mientras que si ven el globo terráqueo desde abajo, se dan cuenta que es lo opuesto, literalmente. De hecho, Antártica significa opuesto del Ártico, ¿verdad? Es Antártica. Y es lo contrario porque es un continente que está rodeado de agua. Entonces, este continente gigante fue de las primeras cosas que se separó de Pangea cuando se separaron los continentes del mundo y se hizo como su propio territorio muy independiente, muy lejos. Y entonces nunca desarrolló personas, nunca hubo gente nativa que desarrollara comunidades humanas en Antártica. Y se fue para allá, para la parte sur del mundo, y se hizo muy fría porque está rodeada de agua. Y esa agua que recorre alrededor se llama el mar Austral y es lo que mantiene Antártico tan frío. Es como el cierre de la nevera que hace que el calor no se escape, porque esas corrientes marinas hacen que el calor no derrita la Antártica. Entonces, es importante porque es este radiador que se encarga de mantener el planeta con temperatura cómoda para nosotros. Es un lugar donde no hay personas nativas y solo podemos visitar con propósito de ciencia y de paz, gracias al Tratado Antártico. Y así es como nosotros visitamos bajo esa motivación de ir a hacer ciencia, ir a hacer estudios pacíficos, ¿verdad? Que avanzan el desarrollo humano. Y es el continente más frío del mundo, es el continente más ventoso del mundo, es el continente que tiene más hielo, hay puntos que tienen 3 kilómetros de profundidad de hielo. Es el Bueno, continente más seco también. Seco es el continente también. más seco. Mucha gente no lo entiende porque es en teoría un desierto, porque no hay precipitación, no hay lluvia. Esa es la definición de un desierto. Entonces, pues sí, hay lugares de Antártica que son muy, muy secos y que casi nunca ven precipitación. Bueno, y la parte que más me gusta a mí de Antártida, que ya sabes lo que voy a decir, Melanie, es que es un punto de la Tierra en que hay una calidad de silencio muy especial. Y ustedes se imaginan, yo iba para la Antártida con mucha ilusión de oír este silencio. Y ustedes se imaginan lo que es batallar contra 90 mujeres, tac, 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 en una conversación constante para poder escuchar el silencio. La verdad es que ahí tuvimos eh, que pedir favores muy profundos, Melania y yo, para todas las compañeras que estaban para poder disfrutar un ratito de este silencio. Recuerdo que les teníamos un apodo, decíamos que sonaban como cacatúas, como si estuviéramos en la selva en Costa Rica. Era como tener un montón de cacatúas. Pero otra cosa que hicimos que me encantó hacer durante el tiempo en Antártica fue grabar un episodio para su podcast. Entonces hay un episodio que fue grabado desde el barco en Antártica entre nosotras dos, con otras intervenciones de las compañeras que venían en el grupo. Y pues si quieren buscarlo, el podcast se llama Outrage and Optimism. Outrage and Optimism. Sí, y fue bueno, la verdad que fue el puro principio de los podcasts de nosotros. Y yo no tenía ninguna experiencia sobre cómo hacer un podcast, pero cómo iba a estar en la Antártida, montada en un barco con Melania, con esos sonidos tan bellos, y no grabar. Entonces ahí Mela y yo fuimos grabando, todos los días grabábamos un poquito y después pasarle todo ese montón de pedacitos de grabaciones al ingeniero de sonido para que pudiera hacer un podcast que tuviera sentido. Bueno, la verdad es que con mucha paciencia hizo un podcast de eso, pero es muy lindo porque ahí se escuchan las ballenas, se escuchan pingüinos. ¿A quién más pusimos ahí? No, aves no grabamos, ¿verdad? Bueno, los las pingüinos, aves de la Antártida no las grabamos. Sí, solo las colonias. Sí, pero esos pingüinos son aves que no vuelan. Sí. No las grabamos. Pero usted fue a Antártica después de nuestro viaje conjunto. ¿Usted volvió otra vez? Cuéntenos sobre ese viaje. ¿Qué tal estuvo? Sí, yo volví otra vez en febrero de este año con National Geographic, también un viaje muy especial. Y bueno, y muy diferente porque número uno no iba con 90 mujeres, iba con ambos géneros, con pasajeros de ambos géneros. Íbamos en una expedición
Científica también porque siempre en los barcos de National Geographic van científicos recolectando muestras y haciendo monitoreo de los diferentes temas que ellos van llevando, pero además de la diferencia de los pasajeros, dos grandes diferencias entre el viaje que vos y yo compartimos, Mela, y el viaje de este año. Lo primero es que fue al puro principio de la pandemia y por lo tanto todas las estaciones científicas de la Antártida estaban cerradas porque obviamente tienen que proteger a los científicos que están ahí y no permitieron que se bajara nadie del barco en ninguno de los puntos en donde hay una estación científica. Cuando fuimos Mela y yo tuvimos el gran placer de bajarnos en varias estaciones y tener conversaciones interesantísimas con los colegas científicos de Melania que están ahí, o todo el año, o están ahí nada más en el verano. Pero esta vez no pudimos, nos bajamos nada más en puntos en donde no hay ninguna habitación humana. Y eso fue muy triste, ¿verdad? No poder tener ese intercambio. Y además los científicos estaban muy tristes porque para ellos es una gran ilusión que lleguen estos barcos, especialmente si llegan con científicos, y poder tener intercambios, además de la comidilla especial que uno siempre les lleva. Pero la otra gran diferencia y lo que de veras me llegó profundamente al alma es que dio la casualidad que estuvimos en Antártida justamente el día de la temperatura más alta que se ha medido en la Antártida. O sea, llegamos a 18 grados centígrados en la Antártida, algo nunca visto. Y me acuerdo que nos pasaron noticias que ese día teníamos la misma temperatura en la Antártida que en Hawái, solo para darnos cuenta del desbarajuste de temperaturas que tenemos ahora alrededor del planeta. Muy triste. Increíble, porque yo recuerdo no haber tenido mucho frío cuando estuvimos en Antártica. Estuvimos tal vez entre -5 y -10 grados, cuando nos habían dicho que nos preparáramos para mucho más. Pero ya temperaturas de 18 es ni para qué llevar la ropa térmica, ni para qué llevamos toda la ropa que vos nos prestaste. Sí, exacto. Y bueno, justamente ahorita estamos viendo el efecto similar en el Ártico. Y pueden seguir las noticias. Ahorita en Siberia hay unas temperaturas récord también. Hace poco el calor medido en Siberia era más alto a la temperatura que en Madrid. Estamos viendo las olas de calor y los incendios que eso desata en los bosques boreales, en todo a lo largo del Ártico. El derretimiento que se ha visto en Groenlandia este año es bastante extremo. Así que son dos caras de la misma moneda, de nuevo. Son dos ecosistemas que son diferentes en forma, cumplen la misma función y están de primera fila en los riesgos del cambio climático. Así que así es. El mundo en algunas cosas ha cambiado mucho desde febrero y en otras cosas pues no tanto. ¿Cómo ha estado usted de febrero? ¿Qué tal la vivencia de la pandemia? Bueno, pues yo estaba justamente presentando el libro en Australia, después de estar allá por la Antártida. Estaba presentando el libro en Australia cuando todo esto se desató y dichosamente concluí bastante rápidamente que se iban a cerrar los vuelos internacionales, y entonces me apuré para regresar primero a Londres, desde donde había volado, y porque andaba con el publicista del libro de Londres. Y luego pasé creo que 18 horas en Londres y busqué tiquete y me vine en el último vuelo directo de Londres a Costa Rica, gracias a Dios. Y llegué a Costa Rica en febrero y desde entonces aquí estoy. Primero me fui, como yo había viajado tantísimo a tantos lugares, yo no sabía, pero yo me sentía muy bien, pero yo no sabía si yo estaba asintomática, Mela. Y entonces, en protección de mis amigos y de mi familia, al llegar a Costa Rica me fui al puro sur, a la península de Osa, y me quedé allá, bueno, más que una cuarentena, me quedé un mes o casi hasta más de un mes, precisamente
para no estar en presencia de seres queridos y no peligrarlos. Y desde ahí fue que empecé a evidenciar todo lo que ha sucedido con esta pandemia, ¿verdad? Yo creo que nadie se imaginaba en febrero que se iban a cerrar vuelos internacionales, que íbamos a estar todos aquí muy bien portados en nuestras casas. Ciertamente que nadie se imaginó que íbamos a perder tantísimos millones y millones y millones de empleos alrededor del mundo, en Costa Rica, por supuesto, pero en otros países del mundo también. Todo lo que es el sector informal básicamente se ha desaparecido. Tantas familias que están en una situación tan dura, tan dura, con sus niños en la casa, no van a la escuela, no tienen suficiente para darles de comer como quisieran. Una situación, algo que jamás nos hubiéramos imaginado. No nos hubiéramos imaginado, y Mela, yo no puedo dejar de pensar que esta pandemia nos ha pegado durísimo a todos, a toda la economía global, especialmente a los más vulnerables, y que eso es precisamente a lo que le tenemos con cambio climático. Es que si la pandemia nos ha pegado duro, el cambio climático es esto multiplicado por 10 o por 100. Y otra vez, los más vulnerables son los más afectados. Eso es lo que a mí me tiene tan angustiada de darnos cuenta de que estamos prácticamente en una antesala experimentando un poquito, pero nada más un poquito, de los desastres económicos, sociales que se pueden venir con cambio climático, y que a pesar de ello no nos estamos moviendo con la velocidad que nos tenemos que mover para disminuir y reducir las emisiones. Estoy de veras sumamente preocupada. Esos paralelos, creo, entre todo lo que temíamos del cambio climático y lo que estamos viendo desarrollarse con la pandemia, creo que fue uno de los ángulos más interesantes para a la hora de leer el libro y leerlo tal vez con los ojos de pandemia. Y tal vez quería hacer una lectura de un párrafito que siento que podría haber sido escrito justamente sobre la pandemia. Y lo traduje yo libremente porque todavía no está lista la traducción, así que si hay algún error es culpa mía. Dice, todos comprenden que estamos juntos en esto. Un desastre que ocurre en un país es probable que ocurra en solo unos años en otro. El zeitgeist ha cambiado profundamente. Lo que sentimos por el mundo ha cambiado profundamente y de forma inesperada. También lo ha hecho cómo nos sentimos unos respecto a los otros. Esto podría, yo creo, haber sido escrito sobre la pandemia, ¿verdad? Sí, sinceramente, bueno, precisamente porque ambos son amenazas globales, ambas afectan a tanto la actividad económica como las relaciones sociales, y ciertamente ambas hacen que se profundice la inestabilidad política, como lo hemos estado viendo en todo lado. Y por eso decía yo antes que la pandemia lo que es simplemente un pequeño ejemplo, es una boquita, ¿verdad? La boquita antes de la cena. Es el antipasto de lo que podríamos estar experimentando con cambio climático. Y precisamente por eso es que tenemos que evitar que suban las temperaturas más de lo que han subido ya, para poder proteger, no al planeta. Mela, yo sé que eso es difícil decirlo, ¿verdad? Porque somos dos enamoradas de este planeta, enamoradas de las especies tan increíbles que tenemos, tanto de flora como fauna, pero tenemos que darnos cuenta que si nosotros seguimos subiendo temperaturas, vamos a perder muchas especies, pero el planeta tiene la capacidad de adaptarse a otro tipo de planeta, será otra cosa, pero el planeta sobrevive porque tenemos 4.5 billones de años, 1.000 millones de años de este planeta. En cambio, los seres humanos estamos recién llegados. Y aquí de lo que se trata con controlar el cambio climático
no es necesariamente de proteger el planeta, es de proteger las condiciones favorables en este planeta que tenemos ahora para la humanidad. O sea, al final de cuentas, lo que estamos protegiendo es la humanidad, porque las condiciones del planeta han variado muchísimas veces y seguirán variando. Y como Melania decía, la verdad es que estamos ahora en una etapa muy, muy sui generis en toda la historia y toda la evolución del planeta, en donde por casualidad o por intervención, no sabemos, pero tenemos unas condiciones completamente favorables para los seres humanos. Eso no siempre ha sido así. Y la gran pregunta es, ¿podemos conservar eso o estamos destruyendo esas condiciones favorables para los seres humanos? De ahí eso es lo complicado, ¿verdad? Mela, yo no sé si vos y yo hemos hablado de este tema porque me parece que siendo una científica dedicada a las bellas especies que nosotros tenemos, tal vez vos esto lo ves diferente. Yo sí puedo decir que mi motivación original para ser científica y lo que me mueve a mí es el estar en contacto con esas especies. Y yo siento que mi trabajo se lo dedico como a ellas. Esa fue como mi motivación original cuando yo era pequeña, las aventuras que yo quería tener, de ver ballenas y estar montada en el hielo, eso era lo que me inspiraba. Pero más y más creo que conforme crezco, más me surge la urgencia de la justicia como la motivación. Entonces, yo creo que ahora muy bien ¿Qué quieres decir con justicia? bueno, justamente estos temas de injusticia, de dolor que uno está viendo suceder y que uno se siente como tan, ¿verdad? Sin poder ejecutar soluciones inmediatas para resolver las cosas tan dolorosas que suceden a los más vulnerables, a los que menos culpa tienen. Y yo recuerdo, por ejemplo, dar charlas en escuelas sobre cambio climático a niños y pensar antes de dar la charla, ¿cómo voy a contarle yo a ellos que son de una población rural, que tal vez son niños que no tienen ni electricidad o no tienen agua en la casa? ¿Cómo voy a hacerlos yo sentir culpables por algo en lo que ellos no participaron? ¿Cómo les cuento yo esta historia de que ustedes van dirigidos a ese mundo sin hacerlos sentir más preocupados y más tristes y más culpables cuando no son ellos los que hicieron el problema? No son culpables, exactamente. Entonces ese es el tema, No, yo no son creo que culpables. es el tema como que me motivó más tarde en la vida, pero originalmente sí fue como por salvar los pingüinos y salvar los osos polares y las ballenas, lo que me tiró tal vez al lado de la ciencia. Sí, qué bueno que hablas sobre las futuras generaciones, que vos y yo somos de dos generaciones distintas, Mela. Y vieras que a mí siempre me da enojo. O sea, trato de no enojarme en la vida, pero la verdad es que lo voy a confesar, me da enojo cuando yo oigo a gente decir, ay, qué salvada, las nuevas generaciones nos van a venir a sacar de este problema. A mí eso me da chicha por lo que vos acabas de decir, porque las generaciones, los jóvenes, no son los culpables de esto, para nada. Yo siento que es mi generación la que está ahí, como decimos en Costa Rica, como cucaracha en bisagra. Porque en la generación anterior a la mía, mis padres no tenían el conocimiento de qué es el cambio climático, cómo fue que ocurrió, qué es lo que estamos haciendo para continuar causando este problema. No habían mediciones, no habían proyecciones de cambio climático, nada de eso. Entonces, a ellos no se les puede culpar de no haber tomado cartas en el asunto. Las generaciones futuras después de mí, vos sí, ay, ahora te voy a meter en la misma bisagra, perdóname, Mela, pero ya las personas más jóvenes que vos, cuando lleguen a la mesa de decisión y empiecen a tomar decisiones sobre esto, ya va a ser demasiado tarde, porque ya podríamos estar condenados a una trayectoria de destrucción física, social, económica, tal y de ecosistemas, tal que la destrucción va a ser irreversible. Entonces, entre una generación anterior que no podían hacer nada
y una generación futura que va a llegar tarde a la mesa de decisión, yo siento que mi generación es la cucaracha en esa bisagra y es la cucaracha que tiene la responsabilidad, porque nosotros sí tenemos la ciencia y la entendemos. Tenemos en el mundo, tenemos los recursos económicos para hacer esto. Sabemos cuáles son las políticas que hay que usar para reducir emisiones. Y hemos desarrollado la gran mayoría de las tecnologías que nos pueden sacar de este problema. Entonces, prácticamente o hemos desarrollado o se nos ha dado, independientemente cómo lo vean, todas las cartas que podemos ahora y que debemos ahora jugar para poder controlar eh, esta emisión de gases de efecto invernadero global que nos están llevando a estos estragos. Y entonces a mí, desde esa perspectiva, me la vieras que me da mucha cólera. Cuando digo, ay no, qué dicha, esos chiquillos que están tirados en la calle, que se están ellos nos van a venir a salvar. ¿Por qué? ¿Por qué ellos? Si nosotros ya tenemos todo para hacer esto y no es responsabilidad, yo no puedo abdicar mi responsabilidad y decir, no, 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 que sean esos jóvenes los que nos saquen de este problema. Mira, que a mí eso me da chicha. Yo no sé cómo lo sentís vos. Sí, yo lo pienso mucho, como hago la analogía con pensar, ahorita estamos todos encerrados esperando que haya una vacuna. Mientras que para el cambio climático hay una vacuna de prevención. Es algo con lo que nos podemos hacer inocuos antes de que llegue lo peor. Ya. Exacto. Entonces, ¿por qué queremos volver a estar enfrente del precipicio como estamos ahorita, esperando que haya una solución mágica que nos salve de esto tan terrible? ¿Por qué queremos hacer lo mismo otra vez con el cambio climático en vez de empezar a actuar preventivamente desde ahora cuando las soluciones las sabemos y las tenemos aquí? Enfrente. Entonces, exacto. ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta, Mela? ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos? Y no hacemos, digo yo, ¿verdad? Pensando como macro, ¿verdad? O sea, no somos 2 o 3 o 4 personas, pero ¿por qué hemos avanzado? Un poco, porque sí hemos avanzado definitivamente. Hemos avanzado en energía renovable, hemos avanzado en transporte eléctrico, ciertamente hemos avanzado en el sector financiero, que ya está empezando los capitales a moverse hacia las tecnologías limpias. Entonces, no es que no hemos hecho nada, pero no hemos avanzado al nivel que deberíamos de haber descarbonizado ya, ni tampoco a la velocidad. ¿Qué teoría tenés vos? ¿Por qué no hemos avanzado? Qué difícil. Yo creo que se prestó justamente lo que decíamos, que los causantes del problema son diferentes que las víctimas más inmediatas del problema. Ese desbalance y ese desequilibrio entre quién sufre consecuencias y quién causó el problema y tiene la capacidad de actuar primero, permite que la manera como se construye una narrativa del cambio climático haya sonado como que esto es algo que va a pasar dentro de muchos años. Porque claro, a los que causaron el problema, eso probablemente las consecuencias les van a llegar hasta dentro de más tiempo. O sea, van a sentirlas en una economía grande y fuerte y robusta, van a sentir los impactos hasta dentro de unos 20 años. Mientras que los que todavía son países en desarrollo, que son los más vulnerables, que son los que tienen menos capacidad de ajustarse a los riesgos, ellos no controlan la narrativa y entonces los otros pues impusieron una narrativa de decir, bueno, sí, esto es algo que en el 2100 vamos a empezar a sentir tal temperatura o tal incremento del nivel del mar. Entonces creo que ese control de la narrativa por la gente que tiene el poder de actuar y decidió no hacerlo porque no está en su interés todavía, considero que es la razón. Pero me gustaría saber cuál es su perspectiva. Bueno, es que yo creo que esa es una muy, muy poderosa razón. Pero creo que hay como una canasta de razones, ¿verdad? Otra razón que podemos meter en esa canasta es el apego, que es hasta cierto punto entendible, el apego por lo conocido. Yo tengo ciertos hábitos y estoy apegada a esos hábitos y me siento más cómoda con esos hábitos que desarrollar hábitos nuevos. Y eso es cierto de mí como persona individual, pero también es cierto de la economía, también es cierto de las compañías, también es cierto del sistema político, que estamos apegados todavía a una economía muy alta en carbono
y que nos resulta difícil pensar cómo podemos hacer las cosas diferentemente. Por ejemplo, estamos súper apegados a los combustibles fósiles, que son principalmente en un 70% los culpables del cambio climático. El otro 30% viene del mal manejo de la tierra que estamos haciendo y de los bosques, que eso lo podemos hablar luego. Pero el 70% del problema de cambio climático viene de la quema irresponsable de combustibles fósiles. Y en general, dichosamente en Costa Rica, nunca tuvimos que quemar combustibles fósiles para producir electricidad. Siempre hemos tenido una matriz energética limpia, con hidroelectricidad, con eólico, con geotermia y ahora recientemente con un poco de solar. Siempre hemos tenido una matriz energética que se la desean todos los otros países en el mundo, pero la gran mayoría de los países han tenido que quemar combustibles fósiles para su electricidad, llamémoslo para el desarrollo económico. Entonces, el equiparar la quema de combustibles fósiles con desarrollo económico ha sido un mito. Hoy sabemos que es un mito, pero fue un hábito económico, político, técnico que ejercimos durante 100 años, especialmente en el siglo pasado. Y el cambiar eso, el cambiar ese patrón, el cambiar esas inversiones, el cambiar esas tecnologías, el hacer los cambios en la energía y en la energía que hay que hacer, en las matrices, en las redes eléctricas. Eso se puede hacer, totalmente se puede hacer porque ya hoy sabemos cómo, pero mentalmente todavía estamos apegados a la lógica y a los hábitos de combustibles fósiles. Y entonces nos resulta hasta miedoso dejar de quemar combustibles fósiles para pasar a una matriz energética que es la que tenemos que tener en el siglo XXI. Y seguimos con el mito, ¿verdad? Con el mito de que la única manera de tener desarrollo económico, especialmente en los países en desarrollo, que la única manera de tener desarrollo económico es quemando combustibles fósiles. Eso fue cierto en el siglo pasado, pero también tuvimos otras muchas cosas ciertas en el siglo pasado que hoy no lo son. O sea, en Costa Rica, por ejemplo, la carreta en el siglo pasado fue el instrumento de los agricultores costarricenses. La carreta era el instrumento con el cual nosotros hacíamos nuestras actividades agrícolas. Bellísima la carreta, pero del siglo pasado. Hoy no ves a los agricultores usar la carreta más que para adorno y para recordar esos bellos días. Pero ningún agricultor puede ser competitivo si está usando una carreta. O sea, ya tenemos otras tecnologías. La carreta es para la agricultura en Costa Rica lo que es la quema de combustibles fósiles para el mundo entero. Tuvo su momento, tenía mucho sentido, pero hoy ya no. Yo tengo años de estar diciendo, construyamos un museo al motor de combustión interna y pongámoslo en el museo, porque ya no necesitamos esa tecnología. Ya ahora es demasiado peligroso para nuestra salud y para la salud del planeta seguir con esos combustibles. Oiga, hablando de combustibles, el tren, ¿estás oyendo el trencito? Ahí lo oigo, sí, estuvo como on cue, apenas, Sí. apenas hablamos On de cue. transporte. Eso no lo podríamos haber planeado. No, jamás. Pero me encanta porque Bueno, esta analogía del museo siempre me ha encantado cuando usted la dice y yo la definición o la palabra tal vez científica que siempre pienso es ¿verdad? Como esa motivación a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho y repetir los paradigmas y los modelos es como inercia, ¿verdad? Es como una inercia social que nos hace seguir más fácilmente en lo que conocemos que hacer algo innovador. Y por eso, de nuevo, la pandemia es tan interesante porque usted fue la primera persona a la que yo le oí el término o llamar la pandemia como la gran pausa. Entonces, ¿cómo se hace esa, verdad, mentalmente, cómo se hace esa transición de tener una urgencia inmediata por hacer cambios y por trabajar en la acción climática y que de pronto la humanidad se tome una pausa de esta escala
que se paralizan algunos procesos que son urgentes, pero al mismo tiempo nos cambia la mentalidad. Entonces, ¿esto es algo positivo o va a ser algo negativo para el mundo? Yo estoy esperando que esto sea positivo y yo creo que los primeros, no sé, 4, 6, 8 semanas de la pandemia fueron de veras una gran pausa y la historia reconocerá esa gran pausa porque fue algo que nunca lo hemos tenido. O sea, de repente que el mundo entero se haya metido dentro de sus casas y que se paralizó el comercio y los vuelos y los transportes marítimos, etcétera. O sea, muy inusitado en la historia. Pero también me parece que si después de la gran pausa, donde estamos ahora, es en la gran transformación. En la gran transformación porque los vuelos estos internacionales que se hacían con tanta rapidez y sin pensarlo mucho, de ir, montarse en un vuelo, ir a tal reunión, qué sé yo, ya eso no vuelve a suceder, ¿verdad? Ya todos hemos entendido que eso era una irresponsabilidad y que no es necesario, que tal vez no tenemos el mismo impacto porque lo estamos haciendo por Zoom, pero sinceramente el impacto marginal que se puede devengar de estar presencialmente en una reunión no es lo suficiente como para compensar el esfuerzo personal de salud, las emisiones, el costo de estos viajes internacionales. O sea, ya los viajes de trabajo internacionales, yo creo que eso ya no volvemos al mismo nivel. Volverán los viajes de turismo para que ir y conocer la naturaleza y disfrutar con la familia, eso sí, pero los viajes de trabajo me parece que ya esos básicamente pasaron a la historia. Algunos regresarán, pero jamás, jamás, y ya eso lo saben las aerolíneas, que todos esos asientos de business class que estaban vendiéndole a los del sector privado, de las compañías, ya eso van a tener hasta que cambiar la conformación de los aviones, porque ese business class ya no se les vuelve a llenar y ellos hacían la gran mayoría de la plata, la hacían con la venta de esos asientos en clase ejecutiva. Entonces, eso va a ser una gran transformación. Yo espero que también vayamos a dar una gran transformación con respecto no solo a las emisiones de transporte, sino a las emisiones en general, porque estamos en un momento ahora en que estamos inyectándole a la economía trillones de dólares en plata que le estamos pidiendo prestados a nuestros hijos, tomemos nota de eso, préstamos de los gobiernos que le estamos inyectando a las economías para reactivar la economía. Ahí sí, Melania, que hay una decisión muy importante. Aquellos gobiernos, por ejemplo los europeos, que están inyectando ese dinero en sectores y compañías que están reduciendo emisiones y que están usando tecnologías limpias, están haciendo dos cosas. Están recuperando la economía, abriendo empleos y reduciendo emisiones para evitar el desastre que estábamos hablando antes. Pero hay otros países, como en Estados Unidos, en que ellos están inyectando la plata de la recuperación en sectores y en compañías altamente emisoras. Entonces, podrían estar recuperando la economía a corto plazo, pero a mediano plazo, esos sectores y esas compañías no van a poder seguir funcionando porque son compañías que simplemente ya el sector financiero y además la opinión pública ya no los van a apoyar porque ya hay suficiente información sobre la polución que están creando. Entonces, podrían estar abriendo la economía por un ratito, pero esos trabajos se van a perder. Y además, están acelerando el cambio climático. Entonces, ahí hay dos vertientes completamente distintas y obviamente, deberíamos de estar siguiendo una estrategia prudente y no una estrategia absolutamente loca de inyectarle más dinero a las industrias de las compañías altamente contaminantes.
Y creo que esos dos paradigmas y esos dos vertientes, como los llamó, es interesante analizarlo en el contexto del libro, porque el libro justamente está estructurado pensando en esos dos caminos que tenemos enfrente. Entonces, tal vez para los que no han leído el libro tiene una descripción de un mundo, pensemos que sea el año 2050, en el cual hicimos lo mismo de siempre, seguimos este camino de lo que veníamos haciendo y esa inercia nos empujó tal vez a un mundo que va a estar muchísimo más caliente. Y ¿quiere que lea una sección sobre ese mundo? ¿Cómo sería? ¿Cuál vas a leer? ¿El mundo que no queremos o el mundo que queremos? Bueno, puedo leer uno de cada uno, tal vez, para que hablemos sobre las dos posibilidades. Sí, porque, bueno, sería interesante porque la verdad es que ambas posibilidades son, perdón, el repetir, pero ambas posibilidades son posibles en este momento. Y de lo que se trata es de escoger entre ellas dos. Mientras vos lees eso, me vas a matar, pero se me está acabando la batería. Entonces, mientras vos vas a leer eso, ¿Listo? yo voy a ir a traer mi cable para cargar la batería. Adelante, voy a tratar de leer bien despacio. Bueno, la lectura de este párrafo dice, el mundo que estamos creando. Lo primero que te golpea es el aire. En muchos lugares del mundo, el aire es caliente, pesado y, según el día, obstruido por partículas contaminantes. A menudo se te humedecen los ojos. Tu tos nunca parece desaparecer. Pensás en algunos países de Asia donde, por consideración, las personas enfermas solían usar mascarillas blancas para proteger a los otros de las infecciones transmitidas por el aire. Ahora usas una mascarilla diaria para protegerte de la contaminación del aire. Ya no puedes salir por la puerta de tu casa y respirar aire fresco, porque no hay ninguno. En cambio, antes de abrir las puertas y las ventanas por la mañana, revisas tu teléfono para ver cuál será la calidad del aire. Todo puede verse bien, soleado y claro, pero sabes que no. Cuando las tormentas y las olas de calor se superponen y se concentran, la contaminación del aire y los niveles intensificados de ozono en la superficie hace que sea peligroso salir a la calle sin una mascarilla, especialmente diseñada que solo algunos pueden pagar. Este es un extracto del capítulo que se llama El mundo que estamos creando. Y entonces, ¿qué podemos decir sobre ese mundo? El mundo que estamos creando y la razón por la que se llama así es porque por default, ¿verdad? Si no tomamos decisiones tajantes para hacer las cosas diferente, nos vamos a resbalar hacia este mundo sin darnos cuenta quizá, pero el objetivo de ese capítulo es darnos cuenta, es recalcar que no tomando una decisión de hacer las cosas diferentes, estamos implícitamente tomando la decisión de ir hacia este mundo que no queremos para nuestros hijos y para los otros descendientes, jamás. Entonces, lo que estamos tratando de poner ahí es, a ver, un despertar, ¿verdad? Despertémonos y démonos cuenta que si seguimos en el mismo wiri wiri, como decimos en la lucha, en el mismo wiri wiri en que hemos estado durante los últimos 50 años, ese es el tipo de mundo que vamos a heredarle a nuestros hijos. No porque lo estemos intencionando, sino porque no hemos intencionado otro mundo distinto y porque no hemos tomado otras decisiones. O porque también hemos creído, como decíamos al principio, que la siguiente generación se va a encargar. Entonces, cuando no queremos asumir ese rol que tenemos nosotros todavía como ejecutores de las soluciones y creemos que la siguiente generación va a ser los encargados, pues entonces también les estamos resbalando esa decisión y atrasándola y atrasándola. Creo que también aquí es interesante. Pero Mena, ese mundo... Sí, perdón. Uh-huh. No. No, yo te iba a preguntar sobre ese mundo. Sobre el cual existe muchísima información. Y ahí se ve en el libro todas las referencias. Ese mundo que describimos está basado en las proyecciones científicas. Y cada año tenemos más y más certeza y más detalles científicos de precisamente cuál podría ser nuestro futuro cercano si no tomamos cartas en el asunto.
a mí me encantaría que vos nos explicaras cómo se llega a esas proyecciones, porque un mundo así podría sonar como ciencia ficción, ¿verdad? Pero como está basado en las proyecciones científicas, me encantaría que vos nos abrieras eso un poquito y nos expliques cómo se llegan al tipo de proyecciones que tenemos, por ejemplo, en el reporte del 2018 del IPCC sobre 1.5, bueno, todos los informes del IPCC y de tantas otras instituciones que nos dan este escenario tan distópico. ¿Cómo se hace eso? Sí, eso es muy interesante porque creo que hay mucho misterio y se presta para que alguna gente dude o ponga en duda que estos escenarios son reales. Entonces, desde la perspectiva científica, cómo se llega a ellos es gracias a dos métodos o dos tipos de instrumento que tenemos en la ciencia. Uno son las observaciones, entonces son las mediciones que se toman, por ejemplo, ya sea con un termómetro desde hace 200 años o ahora con un satélite desde el espacio. Esos son mediciones y esos son Suave, datos que vamos recopilando y entre más suave. datos. Mela, un momento. Sí. Un termómetro de hace 200 años. Explícanos eso, porque hace 200 años no teníamos un termómetro. ¿Cómo podemos hacer una medición de la temperatura de hace 200 años? Bueno, creo que los primeros récords de temperatura con un termómetro son como de 1820 en Inglaterra. Por ahí son las primeras mediciones con termómetro. Pero ahí era donde justamente iba hacia allá era donde iba. Ahora los datos que podemos recolectar no son solo datos del presente, sino que podemos recolectar datos del pasado. Y creo que mucha gente está familiarizado con la medición de los anillos de los árboles para saber, ¿verdad?, cuánto han crecido y pueden calcular cuánto carbono había en la atmósfera porque el carbono que se fijó en el árbol hizo que el anillo fuera más grueso o más delgadito. Entonces, esas son mediciones que podemos ver hacia atrás, hacia el pasado, para saber cómo era el clima y la atmósfera hace mucho más tiempo para atrás. Hay otras maneras de hacerlo también, por ejemplo, con los arrecifes de coral, uno puede sacar como un tubito del coral y podés medir anillos, igual que con los árboles, y podés saber cuál fue la temperatura del agua hace miles, cientos de miles de años. Entonces, puedes echar para atrás el reloj y tener datos y mediciones de cuál era la temperatura del agua. Con los árboles tenés cuál era la temperatura y la concentración de carbono en el aire. Y por último, otro instrumento que es interesantísimo es hacer estos núcleos de hielo en Antártica o en el Ártico, que es echar el reloj para atrás también, sacando estos grandes tubos como de 3 kilómetros de hielo, que después sacan ese tubo de hielo, que si uno piensa para abajo, el hielo es ir hacia el pasado, ¿verdad? Es cuando cayó esa nieve hace 1.000.000 de años, se fue acumulando y se fue compactando hasta formar todo un récord histórico de hielo y de nieve. Y en esas capas de... Es una perforación, Exacto, ¿verdad? sí, Es una un tubo, perforación meten un tubo y sacan y que saca todo el sacan tubo. el Sí. núcleo de hielo. Y es vacilón ver cuando sacan el tubo, lo cortan en tajadas, como si fuera un pan cuadrado, lo cortan en tajaditas y sacan las burbujas que están escondidas dentro de ese hielo, porque cuando esa nieve cayó, atrapó burbujas de aire y se quedaron atrapadas en el hielo conforme se fue compactando. Entonces puedes sacar, literalmente, extraer un pedacito de la atmósfera de hace 1.000.000 de años para atrás. Así que hay maneras de medir no solo cosas en el presente, sino echar para atrás y medir con instrumentos cuál fue la concentración, cuál fue la temperatura que teníamos tanto en el aire como en el agua hace 1.000.000 de años. Creo que lo más atrás que se ha podido ir es 1.000.000 de años. Ese es uno de los métodos. El otro método es con simulaciones o con modelos matemáticos. Y eso lo que significa es hacer una colección de todas las ecuaciones científicas que gobiernan el planeta y hacerlo correr para crear un mundo simulado, así como los videojuegos, tal vez, es construir un mundo simulado que está basado en las mismas ecuaciones físicas y químicas que regulan nuestro planeta. Y eso se puede hacer con diferentes tamaños, ¿verdad? Podemos hacer para el planeta completo, o podemos hacerlo para Costa Rica. Esto lo que determina es la resolución del modelo. Al principio del IPCC, por ejemplo, el primer reporte del IPCC podía hacer modelos que nos decían la temperatura en cuadritos de 500 kilómetros. Eso es más o menos como el tamaño de todo el largo de Costa Rica, tal vez.
Ahora, la resolución de los modelos del IPCC son como de 50 kilómetros, es como de aquí a San Ramón, San José a San Ramón. Así que hemos mejorado la resolución de esos cuadritos en que podemos hacer predicciones con los modelos en una escala de una magnitud, digamos. Y lo chiva es cuando podemos juntar estas dos cosas. Juntamos las mediciones que tomamos y juntamos los modelos y los comparamos. Y entonces ahí podemos echar los modelos a correr hacia atrás y ver si reproducen lo que ya medimos. Y entonces esos modelos nos confirman cuando estamos justamente llegándole en las proyecciones a lo que le dicen los datos, sabemos que tenemos el modelo adecuado. Y entonces ahí podemos echarlo a correr hacia adelante y ver hacia el futuro. Así es como se hacen estas proyecciones. Y estamos muy, muy seguros de que son muy exactos, porque si no incluimos las ecuaciones que agregan el carbono de la atmósfera, no llegamos a las mediciones que tomamos con observaciones. Si hacemos solo... Ok, Mela, termina, perdón. No, que si hacemos solo el modelo sin incorporar la influencia del carbono, no llegamos a las mediciones reales que podemos tomar. Entonces, en base a eso, me encantaría que nos explicaras qué conclusiones se llegan sobre la variabilidad tanto de la temperatura como de la concentración de gases de efecto invernadero a lo largo de la historia del planeta, porque muchas personas dicen correctamente que el planeta siempre ha tenido una cierta variabilidad de temperatura y de concentración. Y eso hemos visto, los patrones y las eras glaciales y las eras interglaciales. Correcto. Ahora, me encantaría que vos nos explicaras por qué lo que tenemos ahora no es una variación o no es un resultado de efectos naturales y definiendo naturales como de la naturaleza sin incluir el ser humano, ¿verdad? Porque yo voy a incluir el ser humano dentro de la naturaleza, pero si lo separamos, ¿cómo podemos saber que lo que estamos viendo ahora, estos efectos que hablábamos al puro principio de estas olas de calor, más todos los otros estragos, cómo sabemos que esto no es una variante natural? Buena pregunta. A ver, el primer argumento sería lo que estaba justamente diciendo, de que si no agregamos dentro del modelo el carbono humano que hemos agregado por actividades antropogénicas, no podemos llegar a que el modelo reproduzca las mediciones de los últimos 150 años. No hay forma. Nos sale un modelo con temperaturas muy diferentes. Tenemos que agregar ese componente para que el modelo calce justo sobre donde están las mediciones. Y la otra razón es, no sé si alguno de los que nos está oyendo, tal vez usted se acuerda de lo que son los isótopos en química. Los isótopos son, sí, son átomos del mismo elemento, pero que pesan diferente. Porque pesan diferente porque tienen más o menos neutrones. Entonces, el carbono da la casualidad que tiene también isótopos. Y los isótopos del carbono tienen una firma o como una huella dactilar si han sido usados por el hombre versus si son naturales. Entonces podemos sacar una masa del aire y podemos sacar cuántos carbonos hay aquí en esta burbujita y sabemos cuál proporción de ellos fueron naturales y cuáles fueron naturales siendo volcanes, por ejemplo, ¿verdad? Que los emitió un volcán, y cuántos fueron creados por el hombre por emisiones de transporte o por industria o por quema de combustibles fósiles. Así que tienen esta huella dactilar en que podemos identificar justamente de dónde vienen. Y eso entonces ya no nos hace podernos escapar de la culpa porque llevan esa firma que dice esto fue emitido por el hombre o por la mujer. Eso es el equivalente de cuando llegas a una escena de crimen y encontras la huella digital de quien causó el crimen, ¿verdad? De quien hizo el crimen. O sea, ahí ya contra eso simplemente ya no hay argumentos. Claro, pero yo creo que tal vez los científicos no han comunicado esta cosa. O sea, a mí me parece fascinante el hecho de poder decirle a la gente, el carbono se puede identificar, uno puede ponerle una huella, pero se hace muy fácil y muy conveniente que si las personas no tienen el conocimiento científico o no tienen la curiosidad científica para saber estas cosas, entonces que los puedan confundir y decir, no, estos son los volcanes o esto es la distancia con el sol y de verdad los ciclos naturales del planeta. Y hace que la gente se confunda muy fácilmente. Pero Mela,
O sea, es ese concepto de una huella dactilar, bueno, llamémoslo por usar un concepto similar y que es tal vez más rutinario, llamémoslo un código de barras, ¿verdad? La gran mayoría de las cosas que se compran en las pulperías, en los mercados, lo que fuera, tienen un código de barras. Y entonces es reconocible de dónde el precio y no sé qué otras información tienen el código de barras. Si vos lo que estás diciendo es que las emisiones de carbono tienen un cierto código de barras y que la información del código de barras te dice de dónde vino eso, si vino de algún efecto natural o si vino de alguna actividad humana, eh, eso es información absolutamente básica. ¿Y cómo es posible que esa información no se difunda, se conozca más para de veras terminar de matar los argumentos de que no sabemos cuánto lo hemos creado nosotros los humanos, de que eso podría ser natural? O sea, ese argumento hay que matarlo. A mí me tiene, ¿cómo es posible que no lo hemos matado todavía? Sí, claro, y yo creo que ahí se vuelve súper importante la divulgación científica y armar a los científicos de mejores herramientas para que cuenten todas estas cosas emocionantes que hacen, que son o que influyen directamente en las personas y que esto no tiene que ser información que se quede en la universidad o en un artículo científico y que solo otros científicos tengan acceso a ese conocimiento. Pero bueno, hablemos de un mundo más bonito también, porque el libro tiene Sí, también un capítulo en que es mucho más optimista y que habla de las cosas que podemos crear todavía. Entonces, como tal vez como el chiste del el gato de Schrödinger en física, que está muerto y vivo al mismo tiempo, estos dos mundos están muertos y vivos y ahora nos toca decidir cuál de los dos caminos vamos a tomar. Y para leer un extracto de este capítulo dice, el mundo que debemos tomar, que debemos crear. Hemos logrado reducir a la mitad las emisiones cada década desde el 2020. Nos dirigimos hacia un mundo en 2100 que no será más de 1.5 grados Celsius más caliente. En la mayoría de los lugares del mundo, el aire es húmedo y fresco, incluso en las ciudades. Se parece mucho a caminar por un bosque y es probable que eso sea exactamente lo que estás haciendo. El aire está más limpio que antes de la revolución industrial y se lo debes a los árboles, porque están en todos lados. No fueron la única solución que necesitamos, pero la proliferación de árboles nos compró el tiempo que necesitábamos para controlar las emisiones de carbono. Las donaciones corporativas y el dinero público financiaron la mayor campaña de plantación de árboles de la historia. Cuando comenzamos era puramente práctico, una táctica para combatir el cambio climático mediante la reubicación del carbono. Los árboles sacan el dióxido de carbono del aire, liberaron oxígeno y devolvieron el carbono a su lugar bajo el suelo. Por supuesto, esto ayudó a disminuir el cambio climático, pero los beneficios fueron aún mayores. En todos los niveles sensoriales, la sensación ambiental de vivir en lo que nuevamente se ha convertido en un planeta verde ha sido transformador, especialmente en las ciudades. Las ciudades nunca han sido un mejor lugar para vivir. Wow, yo quiero de Mela, verdad creer que ese mundo se sí, que puede. eso es posible, pero es totalmente posible. Y qué gozada, ¿verdad? Que hemos estado hablando tanto sobre las lecciones de COVID, porque así como los estragos de COVID son pequeños comparados con los estragos de cambio climático, así también los beneficios ambientales que hemos tenido de COVID, dejando aparte el impacto humano tan negativo, pero los beneficios ambientales no es de COVID, sino los beneficios ambientales de dejar de estar viajando tanto, han sido increíbles, ¿verdad? Y es así como una antesala pequeñita de un mundo que podríamos crear si de veras logramos bajar permanentemente las emisiones, porque en este año, dado a que todos estamos trabajando de casa, las emisiones globales van a bajar en un 8%. Eso es lo que ya se está proyectando. Y entonces, al bajar las emisiones de efecto invernadero en un 8%, se ha purificado el aire
que se nota ya desde el espacio. O sea, ya hay artículos que dicen que desde el espacio se nota que el aire, especialmente en ciudades muy, muy polucionadas como en India y en China, el aire está muchísimo más limpio, más fresco. Y los habitantes se están dando cuenta que el cielo es azul en Shanghai, que muy pocas veces es azul. Y hemos visto las fotografías de los animales, o sea, fotografías de pajaritos, de mariposas que regresan a los jardines porque ya no estamos cortando tanto el césped como lo hacíamos antes, de los animales que están ya libremente andando por las ciudades porque ya no estamos transitando tanto por las ciudades, etcétera, etcétera. Los ríos que están muchísimo más limpios, el océano está más limpio. O sea, la verdad es que nos hemos dado cuenta que sí hay una relación directa entre las actividades humanas, comerciales, industriales, de transporte y la polución. Definitivamente nos dimos cuenta. O sea, si no lo habíamos creído antes, este año es la evidencia. Entonces, hasta en términos de muertes, ya hay estudios que han demostrado que el COVID impacta más las ciudades donde los ciudadanos están expuestos a concentraciones de carbono y que durante varios años ya han estado acumulando todo ese carbono en los pulmones y que claro. están debilitados para poder aguantar una pandemia como el Sí, COVID. porque tiene el sistema respiratorio comprometido ya, ¿verdad? Por la polución del aire. Entonces están completamente ligadas esas dos cosas. Ahora, lo que sí tenemos que lograr entender es que queremos mejorar el medio ambiente para poder tener aire puro, más árboles, más frescura, más salud, sin los impactos negativos sobre la economía y sobre la vida familiar que hemos tenido este año. Esta no es la manera. Vamos a bajar las emisiones en un 8%. Pero esta no es la manera en que, en que tenemos que descarbonizar, esta no es la manera en que tenemos que bajar las emisiones. La reducción de emisiones ha sido un efecto no programado y no es la manera en que vamos a hacerle frente al cambio climático, pero habiendo dicho eso, sí es un muy interesante ejemplo de cómo la naturaleza, si le quitamos un poco de presión y si dejamos de contaminar, la naturaleza tiene cierta resiliencia y puede regresar a un nivel de salud muchísimo más alto si nosotros le quitamos la presión de la contaminación. Y de eso es lo que se trata, ¿verdad? Entonces la descarbonización a largo plazo, para poder llegar a la mitad de las emisiones para el año 2030, que es lo que nos exige la ciencia, de lo que se trata es precisamente de descontaminar, porque esos combustibles fósiles contaminan a nivel local, con las partículas locales, que es lo que entra en nuestros pulmones y que nos hacen mucho más susceptibles a pandemias respiratorias, pero también contaminan globalmente, esos son los gases de efecto invernadero. Ambas contaminaciones, la local y la global, vienen de la misma fuente, de la quema de combustibles fósiles. Y por eso, por ambas de esas razones, no solo por una, sino por ambas razones, es que tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles y pasarnos a las energías renovables, que gracias a Dios ya están muchísimo más baratas de lo que estaban hace 5 o 10 años. Ya son muy competitivas. Doña Cristiana, ¿y cuáles lugares o cuáles ciudades o países cree usted que son como ejemplo de que este otro mundo, este otro tipo de desarrollo es factible y que se puede reconstruir de una forma diferente al paradigma que estábamos usando antes? Pues tristemente, al preguntarme eso, yo pienso en la canción Yo no envidio los goces de Europa, eh, pero aquí sí envidio los goces de Europa, ¿verdad? Porque es precisamente Europa, los países europeos los que van más adelantados en esto, definitivamente. Países como Noruega, como Holanda, como Dinamarca, se han descarbonizado vertiginosamente y están teniendo condiciones de salud local y urbana muchísimo superior
a la de los países que no están descarbonizando y también están teniendo una estabilidad energética y una estabilidad económica muy superior. Entonces es triste, ¿verdad?, decir otra vez Europa, pero bueno, la verdad es que los europeos desde hace muchísimos años, así como los ticos, siempre tenemos muchos años de estar invirtiendo a nuestra naturaleza y a la educación. Los europeos tienen muchísimos años de estarle invirtiendo en la conciencia ambiental. Y entonces ellos como votantes siempre van exigiéndole a sus gobiernos más y más responsabilidad ambiental. De hecho, que por eso es que la Unión Europea está dirigiendo los fondos de la recuperación hacia las industrias que te comentaba antes. Ahora, en nuestro continente, yo diría Chile. Chile es un excelente ejemplo de un país que entendió bastante temprano que tenía que descarbonizar, en donde las compañías privadas que quemaban carbón para generación eléctrica, entre ellas mismas decidieron que iban a cerrar sus minas de carbón y eventualmente las plantas generadoras de carbón también, porque simplemente se dieron cuenta que no son competitivas contra las renovables. Chile le está invirtiendo muchísimo a las renovables, pero además que estaban causando una contaminación local que era muy peligrosa para los ciudadanos. Entonces, las mismas empresas, sin que el gobierno se los exigiera, vean qué increíble, las mismas empresas decidieron establecer una trayectoria, para poder ir cerrando todo el carbón en Chile y al mismo tiempo ir invirtiéndole más en energías renovables. Yo diría que en el continente nuestro, bueno, fuera de Costa Rica, que ya hemos dicho que nosotros no quemamos carbón para electricidad, quemamos combustibles fósiles para el transporte y eso deberíamos de hablarlo porque ahí sí tenemos un problema en Costa Rica. Sí, Pero Chile deberíamos me hablarlo. parece, sí, Chile en el continente nuestro, me parece que Chile es un excelente ejemplo de un país que ha entendido esto muy bien. Ya para ir terminando, porque se nos fue el tiempo rapidísimo, como sabíamos que iba a pasar, estaba pensando que el libro tiene una sección de 10 acciones que todo el mundo puede empezar a implementar. Entonces se me ocurrió que podemos hacer como una ronda de preguntas rápidas y hacemos Ajá. para cada una de estas 10 acciones, damos ejemplos de cómo se aplica eso en el contexto de Costa Rica. ¿Qué significa cada una de Ok, esas 10 acciones? En concreto, de verdad, algo bien puntual que podemos hacer en Costa Rica. Entonces, la primera de las acciones dice soltar el viejo mundo. ok. Bueno, yo te voy a preguntar a vos Ah, primero. usted me va a preguntar a mí. Ok, Yo te la voy a preguntar. listo. Sí. ¿Qué quiere decir? Si vos vas a dar el ejemplo en Costa Rica, pero primero explicar qué quiere decir eso. Soltar el viejo mundo quiere decir desapegarse de las tecnologías y de la lógica eh, que teníamos en el siglo XX alrededor de los combustibles fósiles. Pero eso, ¿qué significa en Costa Rica? Mela. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que todas estas ideas que están surgiendo, especialmente en torno a la recuperación de la pandemia, de que tenemos que explotar y extraer petróleo y combustibles fósiles en nuestro territorio, significa que eso pertenece al viejo mundo y tenemos que soltarlo. Tenemos que ver ejemplos de otros lugares y hasta de instituciones financieras que ya no están dando fondos para este tipo de proyectos y que eso es una indicación muy fuerte de que eso es un paradigma que ya no va para ningún lado a futuro. Entonces, puntualmente, esto para Costa Rica significa soltar por fin ese ideal que teníamos de que tenemos que empezar a sacar nuestro propio petróleo o nuestro propio gas para desarrollar. Eso ya es un paradigma que no calza con el futuro. Y en ese sentido hay varios esfuerzos, uno de ellos incluyendo ahorita en la Asamblea Legislativa, para legalizar la prohibición de la extracción y la explotación de combustibles fósiles. Hay una declaratoria ciudadana, que si están interesados por firmarla, en la página Suelten la Ley para que la Asamblea Legislativa empiece a hacer las votaciones. Así que si quieren unirse y firmar la declaratoria, entonces nosotros las invitamos a que se apunten y que con eso vayan soltando ese paradigma del viejo mundo.
Y qué curioso, ¿verdad? Hay que soltar ese paradigma, aunque ese paradigma ya está en bancarrota, porque ya no hay ninguna compañía que esté invirtiendo más en petróleo y en gas, más bien están haciendo lo contrario. Hace 15 días vimos British Petroleum, BP, que anunció que va a dejar el 40% de las reservas de petróleo y de gas que ellos tienen, que son de ellos, propietarios, el 40% lo van a dejar donde está, debajo tierra, porque ya no es económicamente competitivo. Entonces, es casi que irónico que en Costa Rica estemos discutiendo prohibir una industria que ya está en bancarrota. O sea, Yo pienso, prohibámosla. yo como científica marina, pienso como la gente que antes cazaba ballenas para sacarles el aceite, ¿verdad? Es Sí, cuando empezaron a sí, ver sí, otras sí. alternativas, no seguían cazando ballenas para sacarles más aceite, pasaron a otra cosa. Ahora ya nos toca soltar los Exactamente. combustibles y pasar al siguiente. Bueno, ahora le pregunto yo. Ok, La dale. segunda, la segunda acción dice enfrentar tu dolor, pero mantener una visión para el futuro. ¿Qué significa eso? Sí, bueno, eso es más todo para la gente joven, ¿verdad? Porque a mí me parece que hay tantos jóvenes que están dolidos, están con pena, están con dolor en el alma, porque se han dado cuenta de la destrucción que estamos causando. Y esos son los jóvenes para los cuales yo tengo tanto respeto y tanta admiración, que están muy conscientes de esto. Entonces yo no quiero decirles a ellos, mire, olvídese del dolor. No, hay que sentir ese dolor. Y yo misma lo siento. Y bueno, vos me has visto hasta cuando yo lloro en público porque ese dolor yo lo llevo muy profundo. Pero al mismo tiempo no podemos quedarnos en ese dolor. Tenemos que sentir, enfrentar ese dolor y usar las energías que nos despierta y sentir ese dolor, usar esas energías positiva y constructivamente para crear una visión diferente para el futuro. Qué lindo, me Voy con encanta. la tercera. Listo. Defender la verdad. Esa te Wow. toca a vos. Sí, eso me toca a mí y esa es, creo que tan relevante de nuevo en el contexto de la pandemia. Para mí eso significa apoyar la ciencia, apoyar, Exacto. entender, sentir curiosidad, buscar, leer, aprender, acercarse a la ciencia y empezar a entender que la evidencia y los datos es la mejor manera de tomar decisiones y que si de verdad queremos pues que salir de estas crisis de una mejor manera, entonces vamos a apoyarnos en los expertos que saben, que conocen y que nos pueden guiar. No significa que son perfectos, no significa que los científicos no se equivocan, significa que la ciencia es incremental, que cada vez va mejorando poco a poco, que tomamos hoy la mejor decisión con los mejores datos que tenemos. Y a nivel personal, yo creo que eso significa tenemos que dejar de creernos los fake news, que tenemos que dejar de compartir los memes de las cosas que no estamos seguros, pero que vamos a pasárselo para hacer la bola más grande o queremos hacer daño, entonces pasamos los fake news para hacerle daño a la otra parte. Entonces, educarnos, pues crear como esta motivación para sentir una atracción hacia la ciencia y entender que nos ayuda y que nos hace mejores como una sociedad. Sí, Bueno, la bueno, próxima es verse como un ciudadano y no como un consumidor. Lo que queremos decir con eso, amigos, es que hemos vivido en una sociedad durante demasiados años, una sociedad de extracción, en donde estamos extrayendo minerales, recursos, madera, ganado, lo que fuera, petróleo, gas, extraer, usar y desperdiciar, botar. Eso no podemos seguir haciendo así. Tenemos que cambiar la mentalidad y no vernos como un consumidor, ¿verdad? Qué bendita palabra es. O sea, pensemos un momento, ¿qué quiere decir el consumidor? Es una persona que consume irresponsablemente. No deberíamos de tener una mentalidad de consumidor, deberíamos de tener una mentalidad de un ciudadano responsable, ciudadano del país y ciudadano del planeta. Y es muy diferente verse a uno mismo como un consumidor que como un ciudadano que tiene las responsabilidades de asegurarnos que vamos a tener un futuro próspero para próximas generaciones. Entonces eso es un cambio de chip mental sobre cómo nos vemos, nuestra identidad personal.
Y la Bueno, y sexta, después el sí. quinto, ajá, dale. Sí, Reforestar la tierra. vamos a reforestar la tierra. Me encanta que eso me haya tocado a mí. Perdón, estamos en el 5, era ir más allá de los combustibles fósiles. Eso, Ah, bueno, sí, para el contexto de Costa Rica, algo muy específico, yo creo que es el transporte público, esa conversación del transporte público y totalmente. ¿verdad? Las últimas semanas han estado llenas de discusiones sobre el tren eléctrico y que sí o sí no. Entonces creo que en el contexto de Costa Rica, soltar e irnos más allá de los combustibles fósiles no solo implica todos pasarnos a carros eléctricos, sino crear una red de transporte vial que sea digna, que sea algo de lujo, que queremos todos utilizar. Y yo creo que, ¿verdad? Un país desarrollado es un país no en el que cada persona tiene su carro, sino en el que cualquier persona quiere usar el transporte público. Exactamente. Una anécdota ahí, Melania. Bueno, vos sabes que yo viví 2 años en Londres porque estaba trabajando ahí, pero hoy cuando me dicen, ¿y qué extrañar de Londres? El transporte público. Eso es lo que yo extraño de Londres. Qué maravilla el transporte público. Yo no tenía carro ni tenía, más bien estorba un carro en Londres. Qué maravilla el transporte público y todos se movilizan con transporte público. O sea, es otra cosa. Eso sí es un ejemplo de civilización y de desarrollo. Es poder tener un transporte público moderno, limpio, eficiente, accesible, que nos permita transitar el Valle Central sin estas benditas presas que nos vuelven locos a todos. Tren eléctrico. Excelente. Bueno, reforestar la tierra, creo que eso es muy fácil para cualquiera de nosotras dos. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, sí, qué lindo, ¿verdad? Orgullosamente, ticas, aquí las dos, me parece que estamos en el único país en el mundo en que hemos incrementado la cobertura forestal de un 29% de nuestro territorio a un 52% hoy. Eh, bueno, gracias a que Costa Rica es un país tan increíble, pero podemos seguir. Y definitivamente en el sector agrícola podemos mejorar las prácticas agrícolas que no sean tan contaminantes y que tengan mayor productividad y no tener que usar terrenos tan extensivos. Pero para el resto del mundo, definitivamente reforestar y recuperar terrenos degradados. Bueno, que en Costa Rica también todavía tenemos terrenos degradados. Pero qué bonito pensar en un planeta verde otra vez, ¿verdad? En donde tenemos el planeta azul y tenemos la parte verde. Qué bonito poder pensar en que podemos ser otra vez un planeta completamente fértil. Y Costa Rica innovó también en cómo hacer esa reforestación, ¿verdad? O sea, cosas como Totalmente. esquemas como el pago de servicios ecosistémicos fue uno de los primeros países donde se probó y entonces tenemos como que sentir Fue mucho orgullo. el primero que inventó el pago de servicios ambientales. Luego vino una delegación del Banco Mundial a estudiar qué había hecho Costa Rica y a través del Banco Mundial eso se extendió a muchos otros países, pero sí, fuimos pioneros. Luego viene invertir en la economía limpia. ¿Qué es eso, Mela? Bueno, yo creo que en el contexto de Costa Rica eso significa que tenemos que educarnos mejor sobre qué es el plan de descarbonización, porque siento que mucha gente lo ataca, mucha gente solo con el nombre tal vez se siente como que ya está en contra, está predispuesto a estar en contra. Y creo que si nos educamos de verdad sobre los ejes del plan de descarbonización, nos damos cuenta de que ahí hay economía limpia para muchísimos sectores, ya sea transporte o agro, turismo, y tenemos que entender qué significa eso para el sector en el cual nosotros trabajamos o queremos desempeñarnos, cómo nos impacta y cuáles son los espacios de oportunidad, porque hay montones. Así que creo que educarse sobre el plan de descarbonización es como abrir los horizontes a entender todas las oportunidades que hay en esa economía nueva, limpia. Y tal vez ese plan se debió haber llamado, se puede todavía llamar el plan de modernización, ¿verdad? Y eso es lo que se trata, es de modernizar todos esos sectores para el Lo siglo XXI. rebautizamos. Sí, hay que rebautizarlo exactamente. Bueno, nos faltan dos. Son 3, vamos por la Ah, 8, nos sí. faltan tres, ok. Usar tecnologías responsablemente. Tal vez esta podemos pasarle rápido. ¿Qué significa eso en el contexto de Costa Rica y el cambio climático?
Bueno, como Costa Rica es sede de tantos centros de alta tecnología, la verdad es que aquí tenemos una oportunidad de usar la tecnología local. Yo tengo un carro híbrido y acabo de comprar un cargador para mi carro hecho en Costa Rica. Vean qué bonito. Eh, eh, qué bien que Costa Rica tenga esa capacidad a través de tantos institutos técnicos que tenemos y tantas instituciones y que estamos en la punta de lanza de tantos sectores, incluyendo la descarbonización, pero no solo. Y ahí yo creo que hay que tener mucho orgullo de la capacidad TICA y de promoverla. La novena acción es algo que a nosotros nos encanta hablar de este tema y vamos a tener que limitarnos a unas cuantas palabras porque es construir la equidad de género. ¿Qué tiene que ver la equidad de género con el cambio climático? Cómo se conectan esos dos temas? Dale vos, Mela. ¿Qué pienso yo? Bueno, yo creo que, por ejemplo, mucha gente no sabe que la delegación costarricense de negociaciones de cambio climático está liderado por mujeres increíbles, tanto desde la Cancillería como desde la Dirección de Cambio Climático. Tenemos dos mujeres súper poderosas. Las mujeres son la mayoría también, constituyen la mayoría de la delegación. En las mujeres jóvenes, por ejemplo, vemos activistas que tenemos varias amigas en común que son grandes ejemplos y personas que están dando una lucha muy visible y demostrando que la mujer joven tiene mucho que contribuir en estas mesas. Y desde el mundo científico también, yo siento muchísima emoción de cuántas mujeres hay trabajando y poniendo todo su talento a la disposición de este problema tan grande. O sea, las mujeres constituimos el 50% del planeta, de la población, y no podemos desperdiciar todo ese talento que tienen. Así que necesitamos fortalecer los mecanismos para que ellas se eduquen, para que ellas tengan una voz en las mesas de decisión y que traigan todas esas alternativas y soluciones y formas diferentes de ver los problemas, sobre todo desde una posición de ser bastante vulnerables, porque son más vulnerables al cambio climático. Entonces necesitamos que estén incorporadas y tomadas en cuenta. Y la última es involucrarse en la política. Y eso, por supuesto, en ámbito nacional. Eso quiere decir no solo votar en los gobiernos locales y nacionales por dirigentes que entienden que tienen que velar por el futuro, sino eso también quiere decir salir a la calle y exigir a los gobiernos, a las compañías, a todos más responsabilidad. Estamos, a mí me parece, demasiado echados atrás en Costa Rica. Yo estoy sorprendida de que no hay demostraciones en pro de la ley que prohíbe. O sea, ¿a dónde está la juventud? Yo me tiro a la calle con ellos, pero a ver, ¿a dónde están? Nos falta involucrarnos y participar más activamente en todas esas decisiones que se están tomando. Porque los de esas decisiones los van a sufrir los jóvenes. Bueno, creo que ya nos pasamos como un tiempo del límite, pero siempre nosotras creo que podemos hablar y disfrutamos tanto que se nos pierde la noción del tiempo. Yo creo que para cerrar nada más, hablamos del dolor climático, de este sufrimiento por las injusticias que se ven, así como en la pandemia, como también con la crisis climática. ¿Qué es lo que hace que usted pueda seguir trabajando y con ese optimismo obstinado, como lo llama, que lo caracteriza? ¿Qué es lo que le alimenta esa esperanza? Es que, ¿qué opciones tenemos? ¿Nos vamos a rendir? No, jamás. Aquí no nos podemos rendir. Hay que sacar esta batalla adelante. Hay que sacar esta batalla adelante. Y como decía don Pepe, el costarricense, a parar. Le quita el barro y sigue adelante. Esa es la actitud que tenemos que tener. Y me encanta porque el libro cierra con un mensaje que dice que cuando los ojos de nuestros hijos y de sus hijos nos vean directamente a los nuestros y nos pregunten que qué hiciste,
Nuestra respuesta no puede ser solo que hicimos todo lo que se podía, tiene que ser más que eso. Realmente solo hay una respuesta, hicimos todo lo que fue necesario. Entonces creo que eso es parte de la razón de su optimismo, creo que es el saber que uno tiene que seguir luchando más allá de lo que uno cree que puede, simplemente a lo que es necesario y que sabemos que... A lo que es necesario. Bueno, doña Así Cristiana, es. nos han llegado Melania, varios muchísimas gracias. mensajes y gracias. El libro está en la librería en inglés por ahora, pero va a estar en español disponible el próximo año, según entiendo, ¿verdad? ¿Sí? Exacto, al puro principio, enero o febrero más tardar. Bueno, un gusto siempre verla, doña Cristiana, cuídense mucho. Gracias, Mela, y gracias a Roger y a la librería. Un abrazo. Hasta luego a todos. Chao.